Estos son los 7 pastores más temibles del planeta. Destruyen las iglesias con mentiras. Dentro de la comunidad cristiana se ha identificado la presencia de 7 categorías de falsos maestros, individuos cuya influencia perjudicial puede apartar a los fieles del verdadero camino del Evangelio. Estos maestros, en su búsqueda por obtener seguidores o promover sus propias agendas, distorsionan las enseñanzas sagradas y siembran discordia, confusión entre los creyentes. A continuación se describen estas 7 categorías de falsos maestros, cada una con sus características distintivas y el impacto potencial que pueden tener en la vida de los fieles creyentes. Número 1. El hereje. La palabra hereje deriva del griego heréticos, que significa elegir por sí mismo. A lo largo de la historia han surgido herejías como resultado de una mala interpretación de la Biblia. Una herejía consiste en una enseñanza falsa que distorsiona la verdadera relación bíblica y conlleva una influencia perjudicial para el creyente, poniéndolo en riesgo de alejarse de Dios. El hereje es uno de los falsos maestros más prominentes y quizás el más peligroso. El apóstol Pedro advirtió en 2 Pedro capítulo 2 versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pasajes como este exhorta a los enseñadores en las iglesias a tener cuidado especial con las doctrinas que enseñan y respaldan en las congregaciones. Y para que un creyente pueda identificar las herejías, es importante que conozca el verdadero evangelio de Cristo, busque guía del Espíritu Santo y comprenda correctamente las doctrinas que enseñan las Escrituras. Número 2. El charlatán. El charlatán es alguien que utiliza el cristianismo como medio para su propio enriquecimiento. Pablo advirtió a Timoteo que estuviera alerta contra este tipo de persona. 1 Timoteo capítulo 6 versículos del 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envenecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El charlatán no solo está interesado en la fe cristiana en la medida en la que pueda llenarse los bolsillos, usa su posición de liderazgo para aprovecharse de los recursos de los demás. Simón el mago estaba motivado por el amor al dinero cuando intentó comprar el poder del Espíritu Santo. Desde entonces, los charlatanes han aparecido en muchas formas, siempre buscando prominencia en la iglesia para vivir en la extravagancia. Hoy en día promueven el evangelio de la prosperidad para enriquecerse con las ofrendas de sus seguidores. La Biblia advierte: apártate de los tales. A Timoteo se le indicó que evitara asociarse con aquellos que presentaban el evangelio de una manera comercial. Un autor comentó que Pablo no solo le prohibió a Timoteo evitarlos, sino que le aconsejó evitar a estas personas como si fueran pestes dañinas. Aunque no se oponen abiertamente al evangelio, su compañía es peligrosa. Número 3. El profeta. Vemos ejemplos de falsos profetas a lo largo de toda la Biblia. Los verdaderos profetas de Dios denunciaban a aquellos que proclamaban mensajes que, aunque decían ser de Dios, eran en realidad invenciones propias. A causa de estos falsos profetas, los israelitas vagaron como ovejas y fueron afligidos sin la guía del Señor. Hoy en día también hay falsos profetas que afirman hablar en nombre de Dios, pero lo hacen falsamente. Algunos incluso se infiltran en la iglesia introduciendo herejías destructivas y desviando a la gente de la verdad con sus tentadoras doctrinas. Los falsos profetas no enseñan la verdad de la Biblia. A veces enseñan cosas abiertamente contrarias a la palabra de Dios, mientras que otras veces tergiversan la verdad o le añaden sus propias opiniones, doctrinas y estilos de vida. Aunque algunos falsos profetas se autoengañan y no se dan cuenta de que están propagando mentiras, muchos otros son impulsados por la codicia y el orgullo. Su objetivo no es hacer discípulos de Jesús, sino seguidores de sus propias enseñanzas. Leamos 1 Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es sumamente peligroso prestar atención a los falsos profetas, ya que perturban el alma y la mente.
Jesús los describe como lobos rapaces, el enemigo más común de las ovejas. Los lobos buscan a las ovejas que se desvían o se alejan del rebaño. El lobo la despedaza. Así son los falsos profetas, destructores astutos e hipócritas que parecen ser cristianos, pero que no lo son. Si no tomamos en serio las advertencias del Nuevo Testamento, podemos ser devorados por uno de estos lobos rapaces. Número 4. El abusador. El abusador utiliza su posición de liderazgo para aprovecharse de otras personas. Normalmente se aprovecha de ellas para alimentar su deseo sexual, aunque también puede desear poder. Tanto Pedro como Judas estaban conscientes de la lujuria del abusador. Leamos 2 Pedro capítulo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En Judas 4, versículo 1 también leemos: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. El abusador asegura que está cuidando las almas, pero su verdadero interés es explotar cuerpos. Se las ingenia para acceder a la vida, la confianza, el hogar y la cama de las mujeres. Cuando no busca placer sexual ilícito, puede estar oprimiendo a la gente para obtener poder y abusa de ello en su camino a la prominencia, pretendiendo tener la unción de Dios, y utiliza a los demás sin remordimientos para satisfacer sus malos deseos. Trágicamente, la historia de la fe cristiana incluye a innumerables abusadores. Incluso en los primeros días de la iglesia hubo cultos sexuales y otras perversiones de la fe. Hoy en día, parece que cada semana nos enteramos de otro líder culpable de pecado sexual con hombres, mujeres, etc. Mientras tanto, escuchamos tristes historias de sobrevivientes que han sido abusados y desechados por un líder ansioso de poder. El abusador sigue operando en la actualidad, así que debemos abrir los ojos. Número 5. El divisor. El divisor utiliza la falsa doctrina para trastornar o destruir una iglesia. Con gusto separa a un hermano de otro y a una hermana de otra. Judas capítulo 18 versículo 21 dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El divisor carece del Espíritu Santo, cuyo primer fruto es el amor y cuya obra especial es unir a los creyentes en el vínculo de la paz. Este falso maestro trae conflicto, no amor, genera facciones, no unidad, desea discordia, no armonía. A veces convierte una doctrina menor en la marca de la madurez cristiana y así origina facciones dentro del cuerpo. Puede introducir astutamente doctrinas antibíblicas y debilitar el liderazgo ordenado. Todo esto lo hace para la perversa satisfacción que le produce la destrucción. Número 6. El endulzado. Los aduladores. El maestro que no se preocupa por lo que Dios quiere, sino por lo que los hombres desean, es aquel que busca agradar a las personas más que a Dios. Pablo se refirió a él como aquel que cosquillea los oídos. 2 Timoteo capítulo 4 versículos 3-4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Timoteo necesitaba mantenerse enfocado en la palabra de Dios porque el hombre, por instinto natural, no quiere la revelación de Dios, prefiere escuchar lo que desea oír, algo que le calme su comezón de oír. Los aduladores del mundo, para mantener el respeto de sus seguidores, predican solo las partes de la Biblia que consideran aceptables. Hablan mucho de la felicidad, pero poco de pecado. Mucho del cielo, pero nada del infierno. Solo dan lo que la gente quiere oír. Predican un evangelio parcial que no es evangelio en absoluto. Una vez que las personas dejan la palabra de Dios, a menudo comienzan a aceptar fantasías, palabras fantásticas. Cuando un hombre rechaza la verdad de Dios, no es que no crea en nada, sino que creerá cualquier cosa. Número 7. El especulador.
Finalmente, el especulador es aquel obsesionado con la novedad y la especulación. El autor de Hebreos advirtió a su iglesia sobre estas doctrinas diversas, mientras que Pablo le dijo a Timoteo que protegiera a la iglesia contra cualquier doctrina extraña. Leamos Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 vemos cómo se insta a quedarse en Éfeso para evitar que algunos enseñen doctrinas diferentes. La enseñanza enfocada en la especulación desplaza la doctrina segura y firme de la Escritura. El especulador deja a un lado el énfasis principal de la Biblia para obsesionarse con asuntos triviales o novedosos. A lo largo de la historia, el especulador se ha obsesionado con el fin de los tiempos, a pesar de las predicciones fallidas. A veces se sumergen en el mundo académico, donde se reimagina a Dios como incapaz de ver y conocer el futuro. Pablo calificó al especulador como un parloteador irreverente que busca contradecir. La vigilancia espiritual es vital para proteger la pureza de nuestra fe cristiana contra los falsos maestros y sus enseñanzas erróneas. Que el amor y la sabiduría de Dios nos guíen y nos fortalezcan en este camino, asegurándonos de permanecer firmes y unidos en su verdad. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones y estudios, nos regalen un like, compartan este contenido con todos sus conocidos y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.